Bueno, ahora damos paso a nuestra última charla de esta noche. Nuestra siguiente charla se titula Jamstack con WordPress y nuestro speaker se llama Cristian Moreno. Su pasión es enseñar y programar. Su superpoder es la empatía y su deseo en voz alta es vivir en otro país. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cansados hasta este momento o qué? No, vamos muy bien. Estas charlas han estado increíbles, muy productivas y pues vamos a hablar de Jamstack, que es básicamente lo que está ahorita mandando la parada. Entonces estamos súper ansiosos. Esta charla va a estar súper buena. Entonces, Cristian, adelante. Muchos éxitos con tu charla. Muchas gracias. Bueno, resulta que en los últimos años una avalancha de avances ha fortalecido enormemente la web como plataforma de contenido y de aplicación. Ahora los navegadores son mucho más potentes, vemos a JavaScript que ha madurado mucho, WebAssembly está como en el horizonte y ciertamente se siente como un comienzo de un nuevo capítulo para la web. Probablemente muchos de ustedes ya hayan sentido esto al presenciar como una explosión de nuevos frameworks frontend y servicios basados en API. En esta charla, básicamente yo lo que busco es motivar a las personas a cambiar la forma actual en cómo se viene trabajando WordPress en un stack tradicional, en un flujo de trabajo de hace más de 20 años. Quiero llevarles a ustedes una colección comunitaria de mejores prácticas y flujos de trabajo que dan como resultado de sitios web de alta velocidad en los que es un placer trabajar. En esta charla vamos a ver que Jamstack no es una tecnología específica en sí misma, ni es conducido por una gran empresa, ni hay ningún organismo de estándares que lo controlen o lo definan. Así que vamos a comenzar. Así que muy buenas noches, mi nombre es Cristian Moreno, soy JavaScript Developer y actualmente soy MVP en Web Technologies para Microsoft y Media Developer Expert para Cloudinary. Tengo un podcast en Spotify que se llama Commit FM, en el cual hablo pues como muchos temas de programación y todo el tema pues como de software en sí. Soy coorganizador de Medellín.js y de Habane, dos de las comunidades más importantes tecnológicas aquí en Medellín, sin decirlo que quizás en Colombia podríamos decir, y quiero con ustedes compartirles pues como todo este esquema. ¿Cuál es como el temario que quiero mostrarles hoy? Quiero que, básicamente demostrar tres conceptos. Quiero hablarles como del estado actual de la web o lo que yo considero la web legacy, cómo estamos trabajando en Latinoamérica con WordPress, que lo considero legacy. Quiero contarles qué es Jamstack y finalmente quiero mostrarles cuáles son los beneficios de trabajar con Jamstack. Entonces, básicamente el problema de la web antigua o de hace unos 5 años para atrás es que se puede resumir en que son aplicaciones complejas y servidores complejos. Un sitio web tradicional es en realidad un programa que debe ejecutarse en un servidor web en todo momento. Y ejecutar esos sitios de manera va a ralentizar innecesariamente las cosas. Nos va a brindar demasiadas oportunidades de ataque, pues vulnerabilidades y va a ser muy costoso de escalar. Básicamente debemos comparar cómo es un stack tradicional o por qué esto tiene su fuerza. Vamos a comparar muy rápidamente un stack tradicional que es LAMP, que es Linux, Apache, MySQL, PHP o Perl o Python, que es como los stacks tradicionales que se manejan a hoy en día pues en muchas empresas como tal. Entonces, solo vamos a analizar por un momento todo el proceso por el que un request requiere para finalmente un usuario pueda ver un resultado en un sitio web. Vamos a aclarar obviamente que eso es una simplificación pues como de todo el proceso. Entonces, posiblemente el request pasa a través de unos recursos que están en un CDN. Obviamente el usuario entró en el navegador y este request va a un CDN, pero probablemente esto va a llegar a un servidor backend que, yéndonos muy bien, se encuentra detrás de un balanceador de cargas. Este balanceador de cargas tiene una lógica que permite routar el request a uno de los varios servicios web que tenemos. Y finalmente este request necesita una información que está en una base de datos, por lo cual debemos hacer un llamado en lo posible a una base de datos. Estos datos van a ser incluidos en un template, en este caso digamos PHP, que va a ser pasado al servidor web. Toda esta plantilla o template debe pasar de nuevo a través de los balanceadores de cargas para ir nuevamente al CDN.
y tal vez almacenemos esto en caché, pues para que parte de esta data resultante esté en un CDN y pues podamos consumirla más rápidamente en los próximos requests que el usuario haga. Finalmente, este request va a llegar al usuario y se va a convertir en una respuesta. Entonces, si vemos acá, es muy largo el stack tradicional y estamos construyendo nuestras páginas cada vez que el usuario ejecuta una acción. Entonces, esto consigo trae para mí tres problemas principales. Uno, es la seguridad. Al ser un stack tan largo, tan grande, vamos a tener más posibilidades de que nos ataquen como tal. Específicamente, si buscamos sobre WordPress y la seguridad, vamos a encontrar millones de resultados. Bueno, millones no, pues sí, miles o millones de resultados en los que vamos a encontrarnos que hay muchos posts acerca de cómo mejorar la seguridad en WordPress. Y no es algo de que asustarnos. Es muy normal entender que WordPress es uno de los sitios o los CMS con más ataques o infecciones en el mundo. No más el año pasado, en la última encuesta que hizo Secure, WordPress aumentó 4% en ataques. Entonces, estamos dándonos cuenta que trabajar con WordPress de la forma actual como estamos haciendo repercute en un tema de alta seguridad para todo el sitio. Un punto también muy importante que me parece a mí es la escalabilidad. Escalar WordPress es muy complejo. Obviamente se puede, pero es muy costoso, porque requerimos de servidores web, requerimos de aumentar bases de datos, requerimos de aumentar memoria RAM, ancho de banda. Hay que hacer muchas cosas para escalar y eso tiene un costo muy alto. Es tanto así que si comparamos una rápida búsqueda pues, de hosting en Internet, vemos que un hosting más o menos bueno está alrededor de 55,000 pesos colombianos mensuales. Y si utilizamos una VPS en la cual nos toca pues a nosotros estar actualizando los plugins, la seguridad, un montón de cosas, nos da casi que al aproximado de $30 al mes, casi 90,000 pesos. Entonces es pues como muy maluco este tema de escalar WordPress. Otro punto importante, y es en el cual pues me hago enfático ahí, es que los trabajadores o los desarrolladores en PHP cada vez no quieren ser más desarrolladores en PHP. Trabajar en PHP paga muy poco en comparación a otros lenguajes. PHP, tu foco puede ser WordPress o sitios en Laravel. Es lo máximo que, digamos, podemos tener. Mientras que con un stack orientado en el frontend, tu foco va a ser JavaScript y te van a pagar mucho más por JavaScript. O sea, siendo únicamente un desarrollador que sabe React, vas a aumentar casi un 20% tu salario. Es tanto así el auge del frontend o del JavaScript en las personas que quieren aprender, que si comparamos las dos comunidades, como los dos focos, los dos frentes, vemos que únicamente Medellín PHP y WordPress Medellín, entre ambos, suman 3,000 miembros de personas en Medellín que quieren aprender o quieren saber más de WordPress. Por el otro lado, tenemos a Medellín.js, que únicamente esta comunidad es el doble de miembros que tienen estas dos. ¿Qué quiere decir esto básicamente? ¿Cuál es mi foco acá? Que las personas están más enfocadas, o los nuevos desarrolladores, o los desarrolladores que en sí quieren aprender más sobre JavaScript, quieren agregar más capacidad, y esto lo que va a hacer es permitirles crecer. Entonces, ahí es donde entra Jamstack. ¿Qué es lo que va a cambiar, pues, como este enfoque en sí? Entonces, Jamstack en su núcleo simplemente un intento de dar un nombre a un conjunto de prácticas arquitectónicas ampliamente utilizadas. Jamstack nos va a dar una palabra para comunicar ampliamente esta gama de decisiones. Jamstack en sí no es un conjunto específico de herramientas, sino una forma nueva y moderna de crear sitios web y aplicaciones. Se produjo de conversaciones entre personas involucradas en las comunidades en torno a generar de sitios estáticos, frameworks, herramientas de construcciones y servicios API, ya que ellos se dieron cuenta pues que una gran parte de la innovación en cada una de estas categorías estaba fuertemente conectada. ¿De dónde viene Jamstack? De estos tres conceptos en el núcleo de este paradigma. Básicamente hablamos de JavaScript, APIs y Markup, ¿cierto? Por eso LAM Stack o Jamstack, ¿cierto? Entonces, si tratamos de separar las tres palabras con JavaScript, lo que vamos a poder hacer es
construir nuestros sitios web, va a ser nuestro lenguaje de programación que vamos a utilizar para construir nuestros sitios web, porque va a estar 100% orientado al frontend. Vamos a comunicarnos a través de APIs con muchos servicios, con muchas cosas para tal. Y finalmente vamos a hacer algo que se llama el markup, que lo que vamos a hacer es preconstruir nuestras plantillas, nuestras páginas web en un momento de compilación para lograr en sí hacer más enfático el proceso pues, de Jamstack. Si lo vemos como en tecnologías, podríamos ver que JavaScript son estos frameworks single page application que conocemos, Angular, React, Vue, Svelte. Si hablamos de APIs, podemos hablar de servicios, como son Auth0, Cloudinary, Firebase, Elasticsearch, WordPress a través de Helpless como tal. Y si hablamos de markup, podemos utilizar Gatsby, que es un generador de sitios estáticos, Hugo, Greenson, Elementy. Entonces, durante muchos años, el CMS fue el que dirigía todo el proceso de desarrollo y organizaba los esfuerzos que daba a los clientes la autonomía para administrar su sitio. Pero eso fue desde hace más de 4 años. Innumerables desarrolladores se habían sentido o han sentido dolores de cabeza de trabajar con un CMS como tal. Entonces, gracias a esos navegadores modernos, a los generadores de sitios estáticos, a los CDNs, a las API, ahora vemos que los desarrollos web pasan a aplicaciones dinámicas del lado del servidor a stacks modulares del lado del cliente. Vamos a dejar de ser tan backend o tan monolíticos a ser un poco más frontend. Si hacemos una comparación entre Lambda, el stack anterior que vimos, o el primo que vimos, contra Jamstack, que es el de abajo, vamos a hacer el mismo request, ¿cierto? Vamos al mismo CDN, pero a diferencia del tradicional, este ya tiene la vista preparada y lista para ser entregada como respuesta al usuario. Entonces el CDN va a devolver esta plantilla y ya hemos terminado. O sea, va a ser demasiado simple y va a ser corto y emocionante como tal. ¿Qué quiere decir esto? Pues veamos en detalle cómo funciona. La magia que hay detrás de esto está en que la solicitud pasa por un CDN y luego nos devuelve algo. Como mencioné ahora, los sitios Jamstack pueden estar enriquecidos con servicios como Cloudinary, Firebase, WordPress, etc. Estas solicitudes pueden ir directamente al cliente o bien podrían estar pasando por el CDN en sí. La magia realmente ocurre, y aquí es toda la clave, es el momento de hacer build. Allí es donde podemos aprovechar estos microservicios, orígenes de datos, para gestionar, para que estén precargados directamente en un CDN a través de una página estática. Entonces, esa es la parte más importante de toda la ecuación. Cuando el build está terminado y el sitio web es generado de forma estática, este es llevado a un CDN para que pueda ser accedido por el usuario. En resumen, ¿cómo funciona? Vamos a desacoplar el frontend del backend. A diferencia como de las grandes aplicaciones heredadas o legacy, los proyectos de Jamstack separan cuidadosamente las páginas frontend y la interfaz de usuario de las aplicaciones backend y las bases de datos. Entonces así van a liberar lo que son los servicios backend en el frontend. Esto va a hacer que se pueda implementar de forma global o directamente en un CDN. El segundo punto es que se va a construir todo nuestro contenido previamente para acelerar el proceso del request. Antes de la implementación, toda la interfaz está prediseñada en páginas y activos estáticos altamente optimizados, y esto lo que va a hacer es que va a lograr que se pueda alojar muy fácilmente en CDNs. Y por último, el contenido va a ser dinámico porque va a ser consumido a través de APIs. Entonces, la interfaz global de JavaScript utiliza API para comunicarse con servicios backend que nos va a permitir mejorar pues como la personalización de páginas en sí. Entonces, ese proceso que acabamos de ver nos da simplicidad y mejora en performance, haciendo que el enfoque de Jamstack se popularice y se impulse una adopción. Pero realmente creo que lo que está impulsando la adopción de Jamstack es la experiencia del desarrollo en torno a la creación de productos y su productividad. Para mí esas son las principales ventajas. Realmente la mejora en el performance es la primera razón por la que las empresas se cambian a Jamstack. Porque esperar que las páginas se construyan sobre la marcha o cuando se pueden generar en el momento de despliegue. Cuando se trata de minimizar el tiempo para el primer byte, nada supera los archivos precompilados que se sirven a través de un CDN.
El segundo punto es que cuando el despliegue equivale a una pila de archivos que se pueden servir en cualquier lugar, el escalamiento es una cuestión de servir estos archivos en más lugares, porque únicamente vamos a tener HTML, CSS, JavaScript. Dejamos de lado el backend. Y nuevamente, aquí los CDN son perfectos para esto y con frecuencia incluyen escalamiento en todos sus planes. Otro gran beneficio que trae Jamstack es la seguridad. Las APIs de terceros ya brindan más seguridad y tienen bastantes controles. Con esos procesos del lado del servidor, resumidas en las APIs de microservicios, las tareas de ataque se reducen. También podemos aprovechar la experiencia en el dominio de servicios terceros especializados para lograr pues como al punto. Y finalmente, mejorar la experiencia del desarrollador por medio de modernas herramientas nos va a permitir usar los estándares web de hoy y del mañana. Por ejemplo, herramientas como Babel, PostCSS, Webpack, entre otros, además de automatizar el proceso de build con webhooks, nos va a permitir pues como construir sitios web muy altamente enriquecidos al día de hoy. Entonces, todo esto hace muy interesante querer programar en un sitio Jamstack. Entonces, con Jamstack pasamos de tener un aplicativo monolítico, donde el rey, él era como el rey, y el frontend era considerado un subproducto del framework backend como tal. Podría ser el Rails, Laravel, cualquier otro. Entonces, digamos que ese monolítico era el dictador, nos definía cuál era el stack de tecnología con el que debíamos trabajar, el lenguaje a utilizar, cuál motor de plantillas debíamos implementar y además cuál entorno de despliegue debíamos utilizar. Cambiamos entonces de ese monolítico a una arquitectura donde el rey hoy es el frontend. Entonces, donde toda la capa basada en la UX y agregar funcionalidad más rápidamente es posible por medio de APIs y microservicios, dándole una flexibilidad a nuestro sitio web. Recuerden, vamos a dejar, digamos, de lado todo WordPress, todo el backend que nos da WordPress, y lo vamos a dejar, únicamente nos vamos a enfocar en construir nuestro sitio web como frontend. ¿Cómo es esto posible? Entonces aquí llega el concepto más importante que deben tener para hoy, y es el concepto de Headless CMS, que básicamente es mocharle la cabeza a los CMS. ¿Y qué es la cabeza de un CMS? Es cortarle la UI, el frontend, y consumir toda esta información que el CMS nos da a través de una API. ¿Por qué hacer esto? Porque WordPress hace muy bien su trabajo en lo que es creación de usuarios, roles, content management, plugins, etc. Pero la experiencia de UX y UI son terribles. Por eso es que este enfoque nos va a dar una experiencia sumamente poderosa. ¿Qué beneficio nos trae consigo manejar un CMS como Headless, cierto? Vamos a tener contenido puro, lo que significa que vamos a poder usarlo para cualquier tipo de aplicación o dispositivo. No vamos a tener que pagar por toda la configuración completa y desde un solo lugar vamos a poder controlar todo el contenido que se muestra en todos los dispositivos. Al ser también un trabajo de únicamente frontend, solo se va a necesitar un pipeline para este despliegue. Entonces, este cambio de arquitectura que estoy proponiendo, que propone Jamstack, o de arquitectura, o mentalidad, o workflow, donde el foco ahora va a ser el frontend, puede cambiar toda la cultura de nuestro equipo. Y vamos a poder iterar mucho más rápido en UX y mucho más rápido en desarrollo. Vamos a centrarnos únicamente en crear experiencias del lado del frontend. Nuestra fuente de datos, que es muy confiable porque hace su trabajo muy bien, como en WordPress, vamos a seguir usándolo, pero únicamente nos vamos a concentrar en lo que son nuestros templates o nuestras páginas y vamos a consumirlas a través de API. Entonces, para eso, Jamstack nos da un ecosistema muy grande en el cual hay demasiadas herramientas en las que podamos trabajar en sí. Vamos a poder obtener un montón de herramientas que van a enriquecer ese proceso de creación en frontend. Pero específicamente, ¿qué ofrece Jamstack para el ecosistema de WordPress? Bueno, digamos que podemos crear nuestro sitio web que tenemos actualmente en WordPress de forma estática. Para eso podríamos utilizar algo que se llama Gatsby, que es un generador de sitios estáticos, que lo que nos va a permitir es construir todas las páginas de nuestro sitio de forma estática y llevarlas a un CDN. Esto va a hacer que el stack sea más cortico, como hablemos en la comparación. Pero para utilizar esto requerimos de un plugin como es WordPress Gatsby, que se va a conectar, ¿cierto? Y nos va a generar como esa API de WordPress.
Si no lo queremos hacer desde cero, sino que queremos ya convertir nuestro sitio web de forma estática, podemos utilizar dos servicios como son Strapptip o Shifter, ¿cierto? Y eso lo que nos va a hacer es construir el sitio como tal. Pero en resumen, entonces Jamstack nos va a dar una implementación que no se ejecuta en una configuración tradicional de servidores de origen, sino que en su lugar las implementaciones y automatizaciones se van a utilizar enviando directamente como a CDNs. En lugar de crear contenido en tiempo de ejecución para cada solicitud, el contenido se va a prediseñar y se va a optimizar durante la configuración de cada una de estas compilaciones mediante un generador de sitios estáticos y otras herramientas pues, de compilación. Y vamos a desacoplar el frontend del backend para permitir un desarrollo más modular donde podamos aprovechar el enorme ecosistema de herramientas que vimos ahorita de terceros para proporcionar pues como todas las funcionalidades web. Entonces, finalmente, les quiero dejar un montón de enlaces que van a quedar disponibles en la presentación, en la que ustedes van a poder conocer qué es Jamstack, cómo trabajar Jamstack, van a conocer una lista de un montón de helpless CMS en los que está WordPress, Drupal y un montón más, y cómo pueden ustedes enriquecerse de trabajar con este nuevo enfoque de pasar de crear cada página web por request y construirlas previamente. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias. Justico al 20. Muchísimas gracias, Cristian. La verdad que creo que es una charla súper interesante, muy valiosa para la comunidad de desarrolladores. Y creo que para lo que decíamos ahorita, para allá va todo el futuro del desarrollo, para allá se está moviendo la mayor cantidad de personas. Aquí en el chat nos contaba Cristian Caballero, no es una pregunta, simplemente nos dejó un comentario. Dice, la imagen anterior hace una comparación no justa, mostrando solo request y CDN. Luego nos pone otro comentario que dice, la otra imagen con los microservicios es más comparable. Ah, ok. Déjame, yo tramo acá. Sí, cuando yo les hablo aquí de comparar esto, básicamente, es un stack muy tradicional, el largo, pero el de Jamstack es más cortico. Únicamente tenemos que ir a un CDN y obtenemos el sitio. Obviamente, cuando les digo que ya por dentro hay otra magia, depende pues de la implementación de cada uno de sus servicios. Podría ser tan simple como que yo necesito autenticación, entonces utilizo algo como Firebase, entonces utilizo un microservicio de más o una API como tal. Necesito preprocesar imágenes en tiempo real, puedo utilizar Cloudinary. Pero si no necesitara nada de eso, si únicamente, por ejemplo, no sé, fuera un blog que tiene visitas por montones, yo puedo construir todo mi sitio web previamente, lo almaceno en el CDN y ya. Solo el usuario va al CDN y le devuelvo la página completamente. Entonces, no hay por qué agregar más stack o más cola a algo tan corto como lo que nos ofrece Jamstack. Vamos agregándole la complejidad mediante la necesitamos, ¿no? Correcto. Bueno, yo te tengo una pregunta y es, ¿cuál es la curva de aprendizaje para iniciar con Jamstack y WordPress? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es que pues, hay que saber de JavaScript, ¿cierto? Porque el rey ya en este momento va a ser el frontend. Y a hoy, el único lenguaje que soporta la web es JavaScript. Entonces hay que saber JavaScript. Luego que tú sepas JavaScript, vas a utilizar algún framework para trabajar con JavaScript. Vue, React, Svelte, Angular. Y luego de que sepas eso, vas a querer utilizar un generador de sitios estáticos, que puede ser Gatsby, que es como el más popular, o Hugo, pero que es con Go, o Jekyll, que es se me olvida, creo que es con Ruby, o no recuerdo. Entonces, esa es como la curva. Usar primero JavaScript como tal. Pero ya sabiendo, obviamente, WordPress, lo único que tienes que saber es que tienes que configurar tu WordPress para que entregue información cruda a través de API. Teniendo eso, te conectas a los servicios y empiezas a crear sitio web. Y como decías anteriormente, a medida de tu necesidad vas complejizando el problema, vas creando más stack, vas queriendo agregarle autenticación, un e-commerce que haga ciertas cosas, que puede ser a través de un plugin o otro commerce headless. Pueden hacer muchas cosas como tal. Por aquí nos pregunta Fabián Altaona, en ese mismo caso de microservicios, si necesitas un formulario de contacto, ¿qué usas?
Entonces, bueno, para eso hay montones de utilidades. Por ejemplo, uno de los más comunes y más fácil es Netlify Form, que básicamente él te entrega una API, tú agregas pues como un script para agregar a tu sitio frontend y él te puede ya de una conectar tu formulario a tu base de datos, en este caso que es de Netlify. Esa es la más sencilla, pero podrías utilizar formularios de cualquier otro tipo, que expongan una API en sí y te la entregue, ¿cierto? En el ecosistema de Jamstack hay muchas cosas para crear formularios, entonces puede ser, pero el que más normalmente la gente usa es Netlify Form, o si no quieres un formulario, sino que directamente quieres que te envíe un correo y cualquier cosa, pues un servicio como SendGrid y que luego te lo almacene. Claro que sí. También tenemos una pregunta de Cristian Caballero que dice, me queda una pregunta. Básicamente, esto de todos modos nos requiere alojar WordPress en un servidor, más otros servicios CDN pagos. En términos económicos, ¿en qué se traduce? Bueno, básicamente se traduce en esto que es muy importante. Escalar WordPress, como vimos, valer WordPress te puede costar alrededor de 50,000 a 100,000 pesos mensual un buen sitio con WordPress. Pero un CDN, a hoy en día, casi que todas las empresas que están ofreciendo CDN te lo están dando gratis y te lo están escalando casi a 25 gigas de ancho de banda. Entonces, crear un sitio web en un CDN es suplemente gratis, pues es muy barato. Y en un CDN como tal puedes crear, como en Netlify, por ejemplo, puedes crear infinitos sitios web. No te va a cobrar por infinitos, por los sitios web que tengas alojados. Solo te va a cobrar por el tiempo que se demore en construir ese sitio web, ¿cierto? Pero pues requerirías de horas de compile total. Entonces, en resumen, sigues teniendo el mismo WordPress. Obviamente, pues te toca pagar, pero ya no vas a pagar por toda la capa de WordPress, que es el frontend, el mantenimiento, cosas así. Únicamente vas a gastar una mínima parte de la que usas actualmente y toda la otra se la vas a entregar a los CDNs, que los CDNs es muy barato. Y es claro, un CDN es tan sumamente económico que es como creo otro nodo en Brasil y ya, ¿cuánto me valió? 0.5 centavos y listo. Genial. Y ya para terminar, te quería preguntar una recomendación personal tuya. He visto que hay muchas nuevas librerías de Vue. Está, por ejemplo, Frontity. Lo puedes hacer desde cero con React. ¿Qué nos recomiendas a los desarrolladores que estamos empezando con el Jamstack para pues entrar de una manera más sencilla usando WordPress y pues estas nuevas tecnologías? A mí me parece que la forma más adecuada para entrar a trabajar con esto es de forma escalar, ¿cierto? No es como centrarme en crear un proyecto desde cero, obviamente, eso es lo más rico y lo mejor que podríamos hacer, pero en la vida real no es así. Entonces, es un proceso de escalamiento el proyecto. ¿Y cómo se puede esto? Se puede tan simple como crear proxies inversos por cada página. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a cambiar nuestro strat de WordPress completo, vamos a cambiar únicamente el index para que sea estático. Entonces vamos a crear nuestra página de WordPress de forma estática, la redireccionamos a un project reverse que nos entregue este index HTML que ya está precargado y todos los demás sitios están a través de ese proxy cargados pues a nuestro sitio real y así vamos para el siguiente paso. Ahora vamos para la página 2, la reconstruimos completamente estática y así, ¿cierto? Esa es como la forma más natural que considero yo que deberíamos hacer. Obviamente, si tienen la posibilidad de crear un proyecto de cero, adelante. Genial, proyecto. Igual, un portafolio de uno en Jamstack, ¿por qué no, Sí, cierto? total, sí. Y esa recomendación que tú das me parece súper buena porque podemos ir haciendo pedacitos del sitio o de la aplicación y irla escalando. Me parece genial esa recomendación. Sí, sí, creo que es la forma más adecuada. O sea, uno como desarrollador, pues yo soy desarrollador, uno quiere aprender de una y uno quiere un proyecto nuevo para meterle todo lo que aprendió hoy. Pero la vida real no es así. O sea, la vida real toca, ¿cómo le planteo yo a mi empresa que nos vayamos para Jamstack? Entonces, un paso es, vamos a través de un proxy, paso por paso, cambiando páginas por páginas. Y cuando estemos así, pues van a haber maravillas y pues a la próxima sí arranquemos en cero. Excelente, Cristiano. Pues muchísimas gracias por todo este conocimiento que compartiste con nosotros en esta WordCamp Colombia 2020. Eh, con esta charla damos final, ya finalizamos esta sesión de hoy.
Los esperamos a todos. Mañana desde las 4 tenemos también los dos tracks, track A y track B. Y pues la invitación es para que no se la pierdan. Vamos a estar hablando de muchos temas muy interesantes. Entonces, nada, te dejo para que despidas este track, Cristian. No, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar. Genial todas las charlas que hubieron en los tracks simultáneos. Me tocaba switcharme entre ambos canales para poder ver las que quería. Si ese es el primer día, no se imaginan todo lo bueno que viene para los próximos dos. Así que la invitación es mañana bien puntuales, desde las 4 de la tarde, para que estén conectados a todas estas charlas que van a ver. Y, por supuesto, compartan en sus redes sociales que van a estar pendientes de todo esto acá. Y no es más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Nos vemos, chao, que está muy bien.